que la Revolución Mexicana acababa de tener curso en México y por lo mismo, cuando el Partido Comunista se plantea convertir la Revolución Mexicana en una revolución social o socialista, pues como que no es muy bien entendido esto. Entonces surge zigzagueante y minoritario. Pero además, después de la fundación del Partido Nacional Revolucionario, por iniciativa de Calles, el Partido Comunista entra un poco en crisis, como que no tiene nada que hacer y además es perseguido por el mismo Calles. Y yo sintetizaría esta cuestión diciendo que los distintos gobiernos revolucionarios fueron poco amigables con el Partido Comunista, con la excepción de Lázaro Cárdenas. Y esto hizo que la oposición de izquierda, que se caracterizó durante muchos años por ser socialista y por tener como objetivo el socialismo, esa oposición de izquierda se viera siempre muy limitada en sus posibilidades de expansión, de crecimiento, de desarrollo. Creo que la Revolución Mexicana hasta el cardenismo supo, con su partido hegemónico, ocupar espacios que naturalmente hubieran sido de la izquierda si el grupo dominante en México no hubiera sido el que fue. Sin embargo, su declinación política y electoral, que es un proceso que dura muchos años, va teniendo como característica la emergencia y el surgimiento de movimientos y organizaciones de oposición al régimen dominante. Y en ese proceso, la izquierda se encarna de una manera particularmente importante y se convierte poco a poco, a partir de finales de los años 50, con algunas excepciones antes de esa época, pero sobre todo en la década de los 60 y después, como un movimiento que toma la idea de democracia, aunque vagamente definida, como un paradigma opuesto y diferente radicalmente al de la dominación autoritaria del partido hegemónico. Y por último diría, cuando se inicia el proceso de gran apertura política del viejo régimen, el motivo central que está al pie de esa apertura es que no es posible seguir manteniendo a las izquierdas fuera del esquema de la representación política, porque eso significa una desestabilización del régimen y una desestabilización del país. El error más grave que se podría cometer es que al enunciar la palabra izquierda se piensa en un orden monolítico. Y ese es un error porque si observamos la historia de la izquierda desde 1919, la fundación del Partido Comunista, hasta los años 60, después la fundación del Partido Popular Socialista en los años 40, encabezada por un líder que dirigió la CTM durante muchísimo tiempo, Vicente Lomaro Toledano. Hablar de un monolito sería pasar por encima de unas características centrales de la izquierda en la época, que es la existencia por lo menos de dos corrientes. Una que es esa corriente que viene inspirada en el comunismo, que si bien fue un resultado de lo que sucedió con la Revolución Rusa, también es un fenómeno nacional. Sin el comunismo mexicano, el muralismo, una buena parte de las concepciones sobre la sociedad mexicana y la idea de que se puede encontrar una alternativa a lo que había sido la Revolución Mexicana y su partido, tal vez de una manera esquemática, idiomática, si tú quieres, en los años 20, es inconcebible. Ahora, frente a esa izquierda que para mi gusto es autónoma del partido, de las corrientes de la Revolución Mexicana y sobre todo del Partido Nacional Revolucionario, del Partido de la Revolución Mexicana, encabezado por Cárdenas, surge otra izquierda muy peculiar, del seno mismo de lo que fueron las organizaciones que formaron el Estado de la Revolución Mexicana. Y este es ese socialismo de Estado, que es un socialismo convencido que lo esencial es apoyar al PRI para que ese Estado no tenga rupturas graves. Es decir, la idea de que el PRI podría transformarse, y la Revolución Mexicana podría transformarse en una fuerza de izquierda con el tiempo. Eso lo llevó a niveles de oportunismo verdaderamente inverosímiles. Por ejemplo,
las grandes rupturas sociales, 1948, 1958, 1968, en donde movimientos sindicales, campesinos, buscan estudiantiles una organización autónoma del Estado, del mismo Partido Revolucionario Institucional, en donde esa otra izquierda autónoma que viene del comunismo, viene del trotskismo, viene en parte en los 60 del maoísmo, porque hay muchas corrientes ahí, no, el comunismo no es la única, muy diferenciadas. Lombardo sirve básicamente como un dique de deslegitimación para propiciar la represión contra esa izquierda. Y es interesante cómo esa versión muy dogmática del stalinismo sirve para fundar una izquierda que ve en el nacionalismo revolucionario una entidad de legitimación. Izquierda que resurge de nuevo en 1988. No en calidad del lombardismo, sino ahora del cardenismo. Claro. Vamos a hablar menos, pero el cardenismo, ese tipo de izquierda ligada al nacionalismo revolucionario, que no tiene un proyecto democrático para el país, que es una izquierda autoritaria. Mira, nada más es preciso entender que en la izquierda hay corrientes autoritarias y corrientes inclinadas hacia la democracia, sobre todo después de los años 70. Y esto es un fenómeno mundial. Si no se hace esa distinción en la izquierda, es muy difícil analizar lo que es la izquierda en su conjunto. El Partido Comunista fue un calco de la Primera Internacional hasta su disolución en 1943. Y fue stalinista a partir de la muerte de Lenin en 1924. Lombard Toledano, sin ser del Partido Comunista, era stalinista también. De hecho, hay quienes han interpretado que era una especie de embajador ex oficio de Stalin en América Latina, sobre todo cuando se funda la CETAL y antes con los frentes populares. Entonces, el autoritarismo estaba presente. Y ese autoritarismo y ese stalinismo es lo que lleva a un intento de asesinato de Trotsky aquí en México, primero, donde estaba Siqueiros, y luego al asesinato en 1940. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Trotsky era el principal opositor de la izquierda desde 1927 a Stalin. Entonces, este asesinato no es solo emblemático, tiene una razón de ser y tiene que ver con la izquierda de entonces. Quiero recordar que en el Congreso Extraordinario del Partido Comunista de 1940 se forma la Comisión Nacional Depuradora. Y la Comisión Nacional Depuradora empieza a acusar de trotskista a la mitad del partido y los expulsa. ¿Sí? O sea, es el autoritarismo pleno, ¿no? El Partido Popular Socialista y la Carabina de Ambrosio son exactamente lo mismo. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana es todavía peor, ¿sí? Y entonces esas no son opciones para el pueblo mexicano. Entonces hay que crear nuevos partidos. Dos que promovió Echeverría, que era el Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido Socialista de los Trabajadores, aunque después Berto se peleara con Echeverría, y el otro era el Partido Comunista. Y para tapar el ojo al macho, pues el Partido Demócrata Mexicano, porque también es un partido existente, que de hecho cuando se hace el primer intento de registro, fue el único que reunía los requisitos. Creo que efectivamente esta idea de democracia, socialismo y nacionalismo es algo que nadie logra traducir en México en una relación productiva, en una relación estable y en una